Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noche, en el momento que nos estés viendo. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ADN Podcast. Hoy con un invitado muy especial de nuestra iglesia y hablaremos un poquitico sobre el tema del altar. Entonces, que ruede la intro. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime, les doy la súper bienvenida a un nuevo episodio de ADN con Dios, un podcast para hablar de Jesús y de su palabra. Bueno, una vez más, bienvenido, pastor. Muchas gracias por estar en esta invitación. Gracias Gracias a por ti el por invitarme. tiempo. Y pues bueno, ya nosotros te conocemos, parte de que también hay un podcast con tu esposa, nuestra pastora. Pero pues para los que no te conocen y los que quieren conocer parte de quiénes somos y para dónde vamos, pues con ustedes el pastor Orlando Torres. Bueno, muy amable Jaimito, gracias por esta invitación y poder estar una vez más aquí para compartir estos temas de jóvenes y para poder participar de ese sueño y ese anhelo que hay en el corazón de Adonai, la buena semilla, de que muchos jóvenes se añadan y muchos jóvenes sean bendecidos por la gracia del Señor. Y estamos aquí para servir y responder. Pues ahí estamos aprendiendo, ahí vamos en ADN Podcast, ya gracias a Dios, vamos con un buen tiempo en el que hemos estado grabando. Pero en ese momento, pues nosotros, más o menos hacia mitad de año, tuvimos un encuentro de jóvenes donde se llamaba ID ADN con Dios y era un tema de identidad, de reforzar identidad, pero hubo un tema muy especial que tú tocaste en el encuentro y fue el tema del altar, ¿sí? Tenemos varias referencias de qué es un altar y todo el tema, pero digamos que cómo el altar o qué tan importante es el altar para la juventud. O sea, de acuerdo a lo que muchos aprendimos, porque allá todos nos empolatamos con las moneditas de 50, pero no fue el tema de las monedas de 50 porque había una razón más allá de las monedas de 50. Pues, Jaimito, la cuestión es que altar es una temática muy importante en la vida de un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro del reino de los cielos. Pero el altar siempre se ha intentado ver como solamente un lugar establecido, entendiendo que en el Antiguo Testamento efectivamente los altares se convertían en lugares establecidos, pero nosotros encontramos a través del desarrollo del Antiguo Testamento como hubo altares de agradecimiento, como el de Noé, donde saliendo del arca, él hizo sacrificio, ofreció holocausto al Señor en agradecimiento y pues para manifestar ante todo lo que hacía Noé en ese momento, era manifestar la soberanía de Dios sobre su misma creación, manifestar la soberanía de Dios y su misericordia sobre la vida de ellos y el privilegio que dio a Noé de poder continuar sobre esta tierra con su familia. Pero también nosotros vemos a un Abraham, donde Abraham, a diferencia de muchos que ofrecen después, Abraham siempre ofreció antes. Cada que él llegaba a un sitio, podríamos decir que él edificaba el altar para decir, Señor, eres tú el dueño, quien me trajo, eres tú la razón de este lugar. Pero encontramos a un personaje en la Biblia muy especial que es David. David marcó un rompimiento, David marcó una diferencia. Nosotros debemos recordar que para la época en que David es nombrado rey, su primer acto de gobierno real, real e importante, fue el regresar el arca del pacto pues a la adoración, porque estaba entre los judíos, pero duró 20 años en la casa de Abinadab donde no pasó nada, donde después de que la robaron y todo quedó archivada allá, David la volvió a traer. Y él creó, Dios le permitió de manera sorprendente edificar un nuevo tabernáculo. Existía el tabernáculo de Moisés en Gabaón, pero él edificó un tabernáculo en Jerusalén y a Dios le plació bien. Al punto en que Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento habla y dice que en esta generación, en este tiempo, se reedificaría el tabernáculo de David, que era lo que marcaba la diferencia entre el hacer de los otros y el dar de corazón. Eso fue lo que marcó. Por eso nosotros tenemos que entender qué es el altar hoy, porque para muchos todavía sigue siendo altar ese lugar y entonces vamos a tal lugar o hacemos tal cosa y allá ofrecemos. Sí, pero
Si bien es cierto, Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, todo lo sabe y todo lo ve, lo que Dios espera de nuestro corazón es precisamente lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 12, después de 11 capítulos donde él enseña doctrina y cosas fundamentales para la vida de la iglesia y para la vida de un creyente, trae una palabra que es formidable y es impresionante cuando dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional. O sea, que es el culto inteligente y el que debe ser. Cuando nosotros miramos eso, vemos que hay una gran diferencia entre el altar del Antiguo Testamento y el altar del Nuevo Testamento. Ahí es donde pues digamos que yo me había quedado un poquitico con el tema de que, pues, cuando se hizo el tabernáculo, pues como que todo el mundo esperaba que pasara un año para que alguien escogido fuera y se presentara delante de Dios y como que fuera y expirara todos mis pecados a causa, y pues que ojalá no se fuera a morir, ¿no? Porque lo amarraban y todo, pero digamos que en ese momento es lo que yo tenía pensado, pero cuando tú dices que hoy por hoy nos podemos acercar, porque digamos que cuando comenzamos con las monedas de 50, todos creímos que lo importante eran las monedas de 50. Ya cuando tú nos explicas que lo más importante es el corazón, entonces a veces la gente puede llegar a pensar, o muchos de los chicos pueden pensar que es solo un lugar o un espacio físico donde ellos pueden levantar altar hacia Dios, cuando de una u otra manera no es así, o es un tiempo, ¿sí? Me acuerdo que tú en el encuentro decías, bueno, ya no se puede más, ¿sí? Porque ya era la condición del corazón de nosotros, Correcto. que hacía en la parte de eso. Podríamos decir que no habría ningún tiempo específico para levantar altar. Eso fue lo que hizo Jesús al venir a la tierra y romper esa limitante que teníamos para acercarnos a Dios y levantar. Pues, a ver, la diferencia fundamental y crucial entre ese altar del Antiguo Testamento y el altar del Nuevo Testamento consiste precisamente en que el mismo Señor, a causa de entregarse, el mismo Jesús, a causa del Padre dar a su Hijo un ejemplo en sacrificio por nuestros pecados, se convierte en el último sacrificio. Ya no hay más, y la misma Biblia lo dice, ya no hay sacrificio válido. Entonces nosotros ya no podemos venir a pretender por nuestras manos y en nuestra manera ofrecer un sacrificio supuestamente para podernos acercar a Dios. El mismo Señor dijo que en este tiempo Él escribiría, ya no estaría escrito la ley por allá en las tablas, ahora las escribiría en nuestro corazón, porque Él cambiaría el corazón de piedra por el corazón de carne, y que en el corazón estarían escritos sus mandamientos en nuestro corazón. Y asimismo nosotros podríamos entonces ya no es cumplir una ritualidad o una legalidad según lo del Antiguo Testamento. Ahora es una decisión personal, porque en últimas, ¿cuál era el propósito del altar en el Antiguo Testamento y cuál es el propósito hoy? El propósito del altar siempre fue buscar una manera de entrar en una comunión con Dios para cumplir algún propósito en especial, ese de ser perdonados, ese de poder limpiarnos ante el Señor, porque es que el problema con Dios, ¿cuál es? El problema con Dios es que Él es santo, santo, santo. Pero adicionalmente en sus atributos está que Él es justo. Y la Biblia nos enseña que no tendrá por inocente al pecador. Entonces, esa condición que tú hiciste esa referencia ahorita de los sacerdotes que solamente una vez al año podían entrar y tenían que tener unas características y unas condiciones tan especiales, Sí, porque si no, que si no las cumplían morían. Y por eso tenían campanitas para saber, no suenan las campanas, se murió. Y tenían una cuerda atada y lo jalaban porque nadie podría entrar. Entonces, eso cambió radicalmente en el sentido del propósito, porque nunca ha cambiado en el sentido de la santidad del Señor y en el sentido de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando Pablo dice que debemos presentarnos como sacrificio vivo y santo? La cuestión aquí es que el entender qué es el sacrificio vivo y santo es entender con qué corazón voy a hacerlo, porque ya el altar no es un lugar específico como tal, aunque sí hay lugar. Ya la condición del altar no es una ritualidad organizada, aunque existe y todavía se mantiene para cierta condición. Ahora el altar es una
condición de corazón. ¿Por qué? Porque el altar es el lugar de encuentro. Ok. El altar tiene como propósito relación con el Dios de los cielos. El altar es ese lugar donde yo puedo llevar. ¿Y qué llevo? Según Pablo, mi vida, mi ser, mi corazón. ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? Por eso a veces se malinterpreta y desafortunadamente es una de las armas de Satanás hacerle creer a los jóvenes que con que vaya a la iglesia ya la hizo. Más que suficiente. ¿Sí? Y que allá en la iglesia, pues mire a ver, porque bueno, lo importante es que fue. Y resulta que no. El mismo Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos decía que cuando oren, no sean hipócritas, no usen repeticiones, sino hagan como lo hacían los fariseos, que cerrara su puerta en su aposento. O sea, en el lugar personal, Exacto, sí. en el lugar íntimo. Eso habla es de intimidad, de comunión personal. Por eso el altar de corazón hoy no es tanto ir y hacer algo, es cómo lo estoy haciendo de corazón y teniendo entendimiento de para quién lo estoy haciendo. Que sería lo más importante. O sea, Porque, sí, porque es que uno puede decir, no, yo voy a subir a Monserrate de rodillas. O sea, descalzo. eso se sale de todo propósito. Pero si yo busco de corazón acercarme a ese Dios para relacionarme con Él, para ofrecerle a Él, ¿qué? Lo que decía el Señor de David, ese sacrificio de alabanza, que es el sacrificio válido. Es decir, que desde mi corazón y en mi convicción y en absoluta seguridad, lo que yo quiero es acercarme a mi Padre, acercarme a ese Dios para decirle, para manifestarle lo que Él ya sabe. No es que yo le esté informando, no es que yo le esté, Él ya lo sabe, pero Él quiere, el anhelo de Dios es que de mi corazón, como su hijo, como su siervo, como su redimido, yo lo reconozca. Ese es el altar de corazón. Ese es el altar. Y podríamos nosotros decir, claro, el altar entonces se convierte en mi devocional personal. Claro, mi devocional personal es altar. Mi devocional familiar. Mi devocional familiar es altar. ¿Y el problema cuál es? Que los jóvenes, a causa de este mundo tan perverso y tan duro que les toca, están seducidos por cosas como la información tan bárbara que reciben continuamente, que los va llenando de ideas, de pensamientos y les quita la posibilidad de buscar ese espacio o de pensar que es necesario por encima de todo ese espacio con Dios, ese espacio con mi Creador. Altar es el lugar de comunión. Y la actitud del corazón es la que determina el verdadero altar. Por eso, en lo personal, pero también en lo grupal, también en lo congregacional. Porque aquí hay algo que es importante entender. Algunos dicen, no, entonces yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito congregarme. Cuidado, Sí. porque es que altar personal es una cosa, pero altar de propósito congregacional es otra muy importante también, ya que nosotros en la congregación lo que hacemos es formar el cuerpo de Cristo, unirnos como cuerpo de Cristo. Y en la comunión de los santos es donde la misma Biblia lo dice, se hace la presencia del Señor para poder ser glorificado. Entonces es muy importante el altar personal, pero es muy importante el altar congregacional. ¿Y eso lo determina qué? Mi corazón. El corazón. Haciendo memoria un poquitico de esto, me pongo a pensar un poquitico por qué Job presentaba sacrificio por sus hijos. Lo digo porque sé que muchos padres oran y vienen a la iglesia, piden que oren por sus hijos. De una u otra manera, digo yo, ellos están presentando su corazón para el cuidado de sus hijos y seguramente eso mismo lo hacía Job. Como venga, por si mis hijos pecan, no quiero que caiga juicio sobre ellos, entonces yo presento, levanto altar en mi casa para ellos ser protegidos. Pero entonces, ¿qué decirle a esos papás que están levantando altar de corazón y siguen orando por sus hijos? Indudablemente que el privilegio de un padre siempre será estar a favor de sus hijos, en cuidado de sus hijos y como propósito de sus hijos. Pero el problema es pensar de que eso es una cuestión que debe hacerse como resultado de algo. Muchos, y desafortunadamente los que llegamos ya adultos con hijos a los pies de Cristo, a veces pensamos que es eso, ya pasó tanto y ahorita mi hijo está así, necesito de Dios. El Señor establece en la ley de Moisés y es algo que es importantísimo para nosotros, por eso los apóstoles hablaban de
ser salvos yo y mi casa. El mismo Josué lo dijo. La cuestión es que yo debo enseñar a mi hijo desde pequeño. Por allá iba. Yo debo formar en el corazón de mi hijo. Ahora vendrá su adolescencia, vendrá su juventud donde se va a levantar ese espíritu de rebeldía que normalmente se levanta en en la adolescencia, pero hay una semilla que está allí. Y la oración del padre en ese caso lo que hace es permitir que esa semilla germine y mantenga que el carácter de ese hijo pueda ser encaminado conforme al propósito a las cosas de Dios. Pero indudablemente la decisión es personal. En últimas, el joven es el que decide. Y un joven que, como los que estuvieron en el encuentro, decidieron ir y buscar identidad, su identidad en el Señor, pero también entender lo que es el altar para el Señor. Y la esperanza de nosotros los papás es que lo vivan. Sí, Pero también ojalá. que lo vivamos nosotros como testimonio, que lo vean en nuestras casas, que lo vean para que ellos, por lo menos cuando sean llevados a tentación, a esas situaciones, puedan decir, y por allá esté la vocecita diciéndoles, tú sabes que eso está mal, o tú sabes que no te conviene, o tú sabes que debes hacer. Porque Dios siempre va a recibir la ofrenda. Yo creo que parte de lo que también hace Satanás, o el mundo en general, es quitar esa decisión que puede llegar a tener un joven por querer levantar altar. ¿A causa de qué? Porque yo miro lo que hablabas tú de David. Yo digo, como un hombre que hizo esto, más esto, puede ser conforme al corazón de Dios cuando David nos invita a que vayamos al templo a adorar a Dios, dando gracias, dando todo esto. ¿Hay alguna forma de uno pensar que uno podría llegar a presentar un sacrificio impuro o negligente? Desafortunadamente eso lo hacemos continuamente. O sea, nosotros, no, es que, a ver, nosotros, si no es por la gracia, es que la cuestión aquí es que no podemos nosotros decir, es que yo los presento por mí. De ahí que el Señor decía, y en Romanos el apóstol Pablo lo explica, que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en el nombre de Jesús, porque es Cristo Jesús el que a través de su sangre nos ve justos el Padre. Okay. Pero también, mira, hay una palabra que es muy fuerte en la Biblia y dice que todas mis buenas obras, todo lo bueno que yo pueda hacer, lo por bueno que sea, no alcanza a ser sino como máximo un trapo de inmundicia. Máximo, lo mejor. O sea, no hay nada bueno que yo pueda hacer. Y por bueno que yo lo haga, es un trapo de inmundicia. Pero mira, cuando yo estoy en Cristo y yo tomo la decisión de corazón de acercarme a Cristo como sacrificio vivo y santo por Cristo y en Cristo y para Cristo, ese sacrificio se convierte en olor fragante, que el mismo libro de Apocalipsis dice que son las oraciones de los santos y los sacrificios de los santos. Okay. Las obras justas de los santos. O sea, hay una obra justa cuando se hace es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Lo que esté allá afuera no sirve de nada. Es lo que marca la diferencia de la intención de nuestro corazón. Totalmente el altar es el corazón. Okay. Ahí es donde está la diferencia. Y dentro de todo ese proceso, nosotros pues venimos trabajando con jóvenes y de una u otra manera pensar en que, ¿por qué los jóvenes hoy por hoy no quieren levantar altar? Porque, o sea, aparte de que el mundo los está bombardeando todo el tiempo, hoy tenemos gente que son súper filósofos porque hay unas corrientes altísimas de los epictetos y un poco de filosofías que se están levantando en redes sociales. Es la razón de por qué armamos ADN Podcast, porque queremos de una u otra forma ir a la luz de la palabra y aprender conforme lo que Jesús y la Biblia nos enseña. Y es, ¿qué estará pasando en los jóvenes? ¿Sí? Porque tú fuiste pastor de jóvenes antes de ser pastor general de Adonai la Buena Semilla. Y yo quisiera hacerte la pregunta, ¿qué diferencia hay entre los jóvenes en los que predicabas en ese entonces a los jóvenes que nosotros hoy les predicamos? Que no había celular. O sea, que no había celular. La ventaja o sea, más grande. Eso es una ventaja impresionante. Esa es una ventaja. En serio, en esa época, pues los medios de comunicación no eran tan desarrollados como los de ahorita. Yo estoy hablándote ya de hace 26 años. Sí, entraba el celular, pero no tenía el nivel que tiene hoy. Y eso. Tenemos acceso a todo. Es que el problema de la juventud de hoy es la información. El exceso de información. No, y el exceso de mala información. Okay. Porque fuera buena información, sería genial.
Entonces la competencia entre lo que es la información verdadera, la verdad, y la información falsa, que es toda la basura que se recibe a diario, es una competencia muy dura. Y desafortunadamente un joven que está en ese proceso de conocimiento, de aprendizaje, en ese proceso de desarrollar su carácter, de querer ser, de buscar identidad, termina pegado a la identidad que más le gusta. O que, más lo, o que más lo emociona, y no a la identidad que lo va a hacer trascender hasta la eternidad. Esto es muy complicado para un joven entenderlo, de que su identidad debe ser eterna, pero prefieren un tatuaje para identificarse con algún rol, con algún grupo o con alguna manera. Prefieren una moda, prefieren un sentido superficial de vida, así le hagan daños a los demás. La cuestión es que su identidad hoy es atacada por la mala información excesiva. Y en la Biblia enseña que por falta de conocimiento un pueblo se perdió. Y hoy la juventud se está perdiendo es por mal conocimiento, exceso de mal conocimiento. Ok, dentro de todo esto, creo que normalmente esa cortina de humo que genera el exceso de información y querer aparentar o ser otra cosa, ¿qué nos podrías aconsejar? ¿Sí? O sea, tú ya llevas siendo pastor ya 21 años. De Adonai la Buena Semilla vamos 22. Para 22, de Pastoreando Jóvenes y todo, ya completamos 26 prácticamente. Ya te alcanzamos, pero no mentiras, pero quiero que por favor a través de este podcast le generes 3 tipos de mensaje. El primero, aquellos papás que están orando por sus hijos. El segundo, aquellos jóvenes que quieren buscar de Dios, pero que creen que no tienen un espacio dentro de Dios. Y aquellos jóvenes que no tienen a Dios o conocen a Dios y ya no les interesa conocer, porque es súper difícil pedirle a un chico que ya conoció a Dios y que después vuelva a levantar altar delante de Dios. A los jóvenes, primeramente, yo les hablaría a los jóvenes y es decirles, ustedes, jóvenes, están en una batalla terrible. O sea, su batalla es una batalla espantosa. Sépanlo, ustedes están en una batalla de muerte. Y el éxito de Satanás es asesinarlos. No tal vez físicamente, porque no es tanto el interés, es asesinarlos eternamente. Y existe una vida eterna. La única manera de poder estar en esa vida eterna es a través de Cristo. Y si bien es cierto, tal vez lo que aparentemente ofrece el mundo es mucho más emocionante que lo que ofrece Cristo, es una mentira terrible, porque en Cristo las emociones van más allá, trascienden a la eternidad. La segunda cosa que yo puedo decirles a los jóvenes que de alguna manera y en algún momento conocieron, sea por sus papás, desde niños o lo que sea, es tengan seguridad que lo que ustedes tienen en su corazón sembrado no perecerá. Y no importa lo que hagan en la vida, siempre sabrán que hay un Cristo ahí que los está amando y los está esperando. Y no importa si pecan, van a pecar sabiendo que están pecando. No van a pecar. Pero para los papás, si ustedes educaran a sus niños en los caminos del Señor siendo pequeños, tranquilos, esa obra fructificará. Si no lo lograron porque no llegaron a tiempo o porque no lo hicieron adecuadamente, lo que sea, no se rindan. No se rindan de clamar, no se rindan de testificar, no se rindan de amar a sus hijos. Así ellos sean terribles, así hagan cosas que no deberían de hacer. Permanezcan, pero permanezcan en la unidad de pareja, en la unidad de cuerpo, en la unidad de iglesia, y esto tiene un propósito en el Señor, y es que la gloria del Señor esté por encima de todo tipo de aflicción, de todo tipo de necesidad y de todo tipo de circunstancia. Jesucristo vive y reina, y pasarán cielos y tierra, pero lo mismo que hizo ayer lo hará hoy y lo hará mañana. Ese hijo tuyo, ese joven tuyo, que hoy no quiere, llegará. Amén. Porque yo lo creo. Y la palabra lo dice. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias por estar en ADN Podcast. A ti gracias, Jaimito. Muchas gracias. Y recuerden, queremos conocerlos, queremos que nos cuenten. Escríbanos si quieren seguirnos, ahí vamos en nuestros comentarios y todas las cosas, vamos a publicar nuestras redes sociales y queremos ayudar, queremos ser parte de este camino que es vivir en Jesús, conocer a Jesús. Y pues jóvenes, que es nuestra idea, nuestro mayor anhelo. Si tienen preguntas, ayúdennos, queremos formular
Seguramente déjenlo en anónimo si lo quieren dejar en anónimo, pero queremos ser parte de esas preguntas. Muchas veces como jóvenes tenemos preguntas que de frente no podríamos decirlas, pero las pueden dejar ahí. Créanme que nos va a ser de mucha ayuda. Si nos quieren seguir, pues también sería muy bueno. Y si lo quieren compartir, pues mucho mejor. Yo sé que los memes son buenos de compartir, pero compartamos a Jesús. Jesús es la mejor experiencia que podemos tener y lo que nos puede ayudar, porque en serio que lo necesitamos. Como jóvenes necesitamos mucho, mucho de la fuerza con Dios. Esto es ADN Podcast. Hasta la próxima.